Que el Señor les bendiga. Se me ha dado la oportunidad para compartir una palabra y quisiera compartir algo que por lo general lo comparto con el grupo de discipulados, porque por la sencilla razón de que Dios nos ha encarecido como creyentes, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, como personas que hemos sido redimidos por el Señor, ¿cierto? Hemos sido redimidos, el Señor nos ha dado redención y nos ha dado un nuevo renacer. Amén. Un nuevo renacer. ¿Por qué digo un nuevo renacer? Porque la mayoría de los que estamos convencidos de que nuestra fe que el Señor nos ha entregado, esta fe viva, ha convertido nuestras vidas. Amén. Si yo le presentara muchos casos acá de hermanos que están aquí en este lugar, antes de ser cristianos, éramos todos personas de ahí, de afuera del mundo, que vivíamos normalmente la vida común que se vive en el mundo, ¿cierto? Muchos de nosotros en el alcoholismo, algunos de nosotros perdidos en el alcohol, ya no éramos alcohólicos de fin de semana, sino que éramos alcohólicos de todos los días. Y nuestra vida era una vida perdida. Yo tuve muchos amigos que el alcohol se los llevó. Llegué a tener amigos que estaban tan perdidos en el alcohol que uno de ellos en una ocasión me manifestó que él estaba enamorado. Y yo le pregunté, ¿y de quién estás enamorado? Estoy enamorado, dijo, del vino, dijo. Estoy enamorado del vino. Tenía la cabeza así hinchada por el alcohol. La mayoría de ellos, de estos amigos, se los llevó el alcohol. Y drogas. Y una mala vida. Una muy mala vida. Vida de pandillero. Una vida mala. De allí nos rescató el Señor. Y de allí también comprendí yo, cuando el Señor me rescató hace muchos años atrás, allí también yo comprendí que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es una religión. No, el Evangelio no es una religión. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque quiero ir a un tema que el Señor quiere darnos, que está en su palabra. El Evangelio no es una religión. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque toda mi familia, de parte de mi abuela, de mi padre, de mi parentela, todos éramos religiosos y vivíamos un catolicismo de boca, pero éramos todos nosotros veneradores de imágenes, veneradores de los muertos. Se estilaba en ese lugar de donde yo vivía ir a prenderle velita a las grutas para pedir favores a los muertos. Entonces vivíamos una religión muerta, vacía, de condenación. Y al llegar a la palabra del Señor, al conocer su palabra, al conocer el Evangelio, yo me di cuenta que el Evangelio es nueva vida. El Señor nos quiere dar nueva vida, una vida nueva, un nuevo renacer. A lo mejor no vas a mejorar en tu aspecto físico, pero sí vamos a mejorar al 100% en nuestra vida interior, si es que
doblegamos nuestra voluntad para que el Señor, a través de la acción del Espíritu de Dios que está en medio de la iglesia aquí en la tierra, pueda obrar en la mente, en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros y llevarnos en victoria a esa vida nueva, a una vida que tiene promesa y que tiene promesa de vida eterna, no de condenación eterna, sino de vida eterna. ¿Ven? Y para esto, la palabra del Señor nos tiene dentro de sus páginas. Allí encontramos lo que necesitamos para crecer, para avanzar, para desarrollarnos como nuevas vidas, como renacidos en Cristo. Lo tenemos en su palabra. Y su palabra está conectada con el Espíritu de Dios que está en medio nuestro y que también quiere estar dentro de nosotros. Porque Él dijo en su palabra: habitaré y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Él dice que nosotros en esta carrera tenemos que llegar a ser templos de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Nunca habitó allí. Se manifestaba su presencia. Pero nunca Él... ¿Qué casa me edificaréis?, dijo el Señor. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar ustedes? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, dice el Señor, y que tiembla mi palabra. A ese miraré. Él, Señor, a través de su Espíritu, quiere habitar acá, dentro de nuestros corazones. Él quiere estar aquí, en nuestro espíritu, alma, pero también cuerpo. Amén. Y para esto tenemos que nosotros tomar, yo escogí unos versículos que están ahí en Juan 15:1, que es relacionado con el fruto, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Y quiero comentar un poquito acerca de las virtudes de los frutos, las virtudes del fruto del Espíritu, los cuales son varios que usted los conoce allí en el libro de Gálatas, ¿cierto? Usted los conoce de memoria, ¿cierto o no? Amor, gozo, ¿cierto? Los conocemos. Pero yo he querido un poquito desarrollar cada uno de ellos, de estas virtudes. ¿Amén? Para ser edificados. Porque para esto hemos llegado acá, para ser edificados y no irnos vacíos. No solamente de irnos gozosos con la alabanza, sino también irnos llenitos en nuestros corazones con un consejo de la palabra del Señor que pueda, a través de esa palabra, ir surtiendo ese crecimiento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos a tomar un poquito de agua. Te damos gracias, Señor. Padre amado, le doy gracias a usted. Porque usted, Señor, está con nosotros. Le pido su ayuda, le pido su bendición, le pido su dirección. Y le pido, Señor, que esta palabra no caiga al suelo. Que no caiga al vacío, sino que esta palabra, Señor, vaya a los corazones de mis hermanos y fructifique, Señor, para crecimiento espiritual en sus vidas. Gracias, en el nombre de Jesús te doy. Amén. Allí en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Luego agrega, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Esos dos versículos. En estos dos versículos, que encierran una gran enseñanza, encontramos la palabra fruto. Y el encargado de cosechar el buen fruto de esta vid es ni más ni menos que el mismo Padre Celestial. Cuando se refiere a los pámpanos, se está dirigiendo a cada uno de nosotros, los que decimos estar en Cristo. Amén. Esta analogía o relación de semejanza entre cosas distintas es muy bien comprendida en forma natural por aquellos que alguna vez trabajaron o laburan en los parronales, ¿cierto? Es muy bien comprendida. Yo tuve amigos que me contaban cómo trabajaban en los parronales, cómo era el proceso de limpiar, ¿cierto? Cuando ya empezaban las brotes, ¿cierto? Ir deshojando, también tenían que ir peinando la uva, y a mí me asombraba esto, decía, ¿cómo peinan la uva? Sí, pues la peinan la uva, le pasan como un rastrillo y le botan esos granos que no van a ser fructíferos y van dejando lo mejor de los brotecitos que brotan ahí en ese gajo de uva que está creciendo. Igual crecen unas ramitas así que se enroscan y que también las van cortando y le hacen una limpieza fenomenal para tener uva de calidad y poder exportarla, ¿cierto? Gracias a Dios no me costó sacar a los parronales. Una vez sajé, duré 8 días y más encima hicimos una huelga. Esto fue por allá por el año 80. Pero aquí el fruto que el Padre, como buen labrador, desea de cada uno de nosotros, es lo que estaba en Cristo. Lo que Él reflejaba del mismo Padre que le envió a este mundo. Me refiero a su carácter. El carácter de Cristo. Hemos leído nosotros lo suficientemente, cada uno de nosotros, la Escritura y mayormente los Evangelios que relatan la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha leído los Evangelios de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, allí está. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Apréndase la biografía, por así decirlo, de Cristo, apréndasela de memoria. Tenemos que aprendernos de memoria la vida de Cristo, cómo fue en su detalle, está escrito aquí en la Biblia, aunque no al 100%, amén. Ya lo vamos a ver por qué. Y si es así que estamos, ¿cierto?, inmersos o estamos al tanto de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos recordar que en Él estaba uno de los primeros frutos que nombra ahí Gálatas, el amor, ¿cierto? El amor. Como primer derivado del fruto del Espíritu, de su carácter, del Señor, si tuviésemos que hablar del gran amor de Dios, en esta hora nos faltaría la eternidad para disertar sobre este maravilloso fruto llamado amor. Y deberíamos estar seguros, como dijo Juan en su carta, que no cabrían en el mundo los libros en los cuales se escribiese del gran amor del Padre y de su Cristo. Amén.
El Señor tuvo un ministerio de 3 años, ¿cierto?, en la tierra. Empezó a los 30 y terminó a los 33 con la crucifixión. Y en esos 3 años encontramos en la Biblia la mayoría de los sucesos, las obras de Él, pero hay mucho que no está escrito. Hay muchas cosas de Él que, como lo dijo Juan, y eso fue una pincelada de lo que Él hizo acá en la tierra, de su gran amor. Su gran amor. El amor de Dios, el amor de Cristo. Porque su amor es tan grande, hermano, es tan grande que si uno buscara ejemplos de este gran amor de Dios, iríamos a obras que Él hizo en aquellas personas que necesitaban amor, que necesitaban bondad de parte de alguien que les entregara. Y si fuéramos ahí a la palabra, encontraríamos el caso del leproso, ¿cierto? Ese leproso, ¿sabe usted qué es lo que era una lepra en los tiempos de Jesús? Hoy en día todavía existe la lepra en algunos lugares del mundo, pero ya no es como la que se manifestaba en los tiempos de Jesús. ¿Sabe usted cómo es la enfermedad de la lepra? Cuando está ya en su desarrollada completamente en el cuerpo de una persona, la lepra te come de a poco y derrite tu cuerpo como se derrite una vela. Desaparece la nariz, se te cae la nariz, queda un solo hoyo ahí. Se caen las orejas se caen, solas. Es como que ya llega un momento que ellos, los leprosos, se tocaban la oreja y se caía la oreja al suelo. Los dedos de las manos se van desprendiendo juntamente con sus huesos, se caen los dedos y van quedando el puro muñón de la mano. Y así relativamente se va la persona se lo va comiendo la lepra exteriormente. Por eso que los leprosos usaban vendas, se vendaban la cabeza, los brazos, las piernas, para poder sujetar un poco las carnes que le quedaban. Y uno de ellos, en esa condición completamente leproso, se acerca al Señor y cada vez que leo esa parte de ese leproso, no puedo dejar de emocionarme, no puedo dejar de sentir un embargo de parte de Dios tan grande. Cada vez que lo recuerdo, es como que lo estuviera viendo. Ese leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: sí quiero. Y lo tocó. Quedó como nuevo. Las carnes de ellos quedaban como de un niñito. Todo era restaurado. Esos oídos, esas orejas que habían desaparecido, aparecían. Esa nariz que se había perdido volvía a aparecer nueva. Sus dedos, sus manos. Era muy grande. Muy impactante el amor de Dios. El endemoniado gadareno, un hombre que vivía desnudo en un cementerio, a lo mejor comía hasta cadáveres para alimentarse. Lo ataban con gruesas cadenas. Nadie podía sujetarlo. Jesús lo liberó. Y él se fue por la ciudad después donde él vivía
contando cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. El gran amor de Cristo lo salió proclamando porque él quería irse detrás de Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a tu casa, a tu parentela, a tu ciudad y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El amor inmenso de Dios, la adúltera. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, le dijo. El ciego de nacimiento. Esa sí que me gusta a mí. La del ciego de nacimiento, cuando él le dice a los fariseos, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es. Y a mí me dio la vista, yo que soy ciego de nacimiento. Y desde que el mundo es conocido, desde que hay gente en la tierra, jamás se ha oído que alguien le haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. El paralítico, el ladrón en la cruz. Ese ladrón en la cruz que solo le bastaron 3 pasos de fe para heredar la vida eterna. 3 pasos de fe. Cuando él estaba ahí junto al maestro crucificado también, él le dijo al que estaba allá, le dijo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad merecemos estar aquí sufriendo este castigo de crucifixión. Merecemos. Confesó sus pecados. Y también tuvo temor a Dios cuando dijo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y luego agregó, mirando a Jesús, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no esperaba tal vez lo que le iba a responder Jesús, porque Jesús estaba en la agonía. Estaba en la completa agonía también, agonizando por los pecados de este mundo, por los suyos, por los míos. Él estaba pagando el precio de nuestros pecados para poder ser perdonados, para ser de nuevo reconciliados con Dios, porque la ira de Dios estaba sobre la cabeza de cada uno de nosotros. Y no había perdón para nosotros, porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte, la eterna separación de Dios. Pero ahí estaba el maestro. Y él se vuelve al ladrón y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Porque cuando usted muere y sus ojos se cierran acá, inmediatamente se abren a la otra vida. El tiempo no existe allá. El paso a la eternidad es un abrir y cerrar de ojos. Y somos nosotros los que vamos a tener que decidir dónde vamos a mandar nuestra alma. ¿Ven? Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra, pero su fin es muerte. Solo el camino que nos ofrece Dios en su palabra es el camino que nos conducirá a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y eso es lo más fantástico porque el mundo rechaza a Cristo. Hoy estamos cerca de la Navidad y todos aman al niño Dios. Que venga el niño Dios, pongámoslo en un pesebre. Yo tenía un amigo que era rubiecito, cuando nació era rubiecito, ojitos azules, la mamá lo prestaba para los pesebres. Y ahora está perdido en el alcoholismo y las drogas. ¿Se da cuenta? La gente ama al niño Dios, pero no quiere al Cristo que le habla en su palabra acerca de estas cosas. ¿Se da cuenta? Lamentablemente, hermano, tengo que decir que nosotros, como iglesia, hasta aquí,
el Señor espera mucho más de cada uno de nosotros. Pero somos muy pobres en amor nosotros, somos pobres en amor. En el amor de Dios somos pobres. Somos pobres en amor para con Dios, pero Él es rico en amor para con nosotros, y lo dice su palabra. Y eso, si usted quiere saber eso, lo puede buscar ahí en Efesios capítulo 2, verso 4, dice que Dios es rico en amor para con nosotros. Es rico en amor para con nosotros. Efesios capítulo 2, verso 4. El amor de Dios jamás se agotará. Nunca dejará de ser. Muchas cosas relacionadas con la vida cristiana se acabarán. Algunas de ellas como las profecías, las lenguas, la ciencia. Más el amor de Dios es inalterable. Nunca deja de ser. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor que Dios desea que tengamos cada uno de nosotros. Nos manda el Señor en su palabra a seguir el amor como fruto. Amén. Como fruto. Podríamos seguir hablando mucho más sobre el amor, pero también me gustaría compartir un poco de los demás frutos. Amén. Y solo terminaré diciendo lo que nos manda nuestro Padre y Labrador. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ama usted a su hermano? ¿Se ama usted a sí mismo? Y su palabra también dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Ah? ¿Quién nos separará? Cuando usted tiene ese amor de Dios incrustado en su ADN, ese ADN de Dios en su vida, dice, ¿quién lo podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, la muerte, la vida, ángeles, lo alto, lo profundo, ¿quién lo puede separar del amor de Dios? Y cuando usted tenga ese amor de Dios incrustado en su ADN, nada lo va a separar de ese amor de Dios. Pero quiero hablar ahora del gozo. Amén. El gozo. Este es un derivado del fruto del Espíritu que debe estar en la vida de cada uno de nosotros, el gozo. De esta palabra se dice que la palabra gozo, pone en movimiento todo el ánimo de una persona que se complace en la posesión o esperanza de cosas halagüeñas y apetecibles, provocando deleite, júbilo y alegría. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Ah? Eso es gozo. Ahora escuche lo que dice Pedro, refiriéndose al gozo del creyente, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, 9. Voy a buscarlo, ahí que dice. Esta parte no se la voy a leer, pero dice que ante tan grande declaración de esperanza, salvación y herencia espiritual, nuestros corazones deberían hincharse de puro gozo. Solamente el gozo de Dios en nuestros corazones nos ayudará a pasar por sobre las pruebas y tribulaciones. No nos debemos sorprender si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gozaos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos, dice su palabra, con gran alegría. Amén. En Colosenses 1:24, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribe así: me gozo en lo que padezco por vosotros. Amén. En 2 Corintios 12:10 dice: me gozo en las flaquezas o debilidades por amor a Cristo, escribe Pablo.
Y en el Evangelio de Juan 8:56 Jesús le dice a los judíos que no creían en él: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Como podemos ver, el gozo está injertado en el ADN espiritual de aquellos que han nacido de nuevo, de los que conocen a su Dios. Amén. Quiero ir también a otro fruto que es la paz. ¿Ven? Este derivado del fruto del Espíritu, esta virtud, esta palabra paz significa tranquilidad y sosiego de ánimo, buena correspondencia y trato los unos con los otros. Esta hermosa palabra, paz, sale por lo menos unas 59 veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento alrededor de 123 veces. La palabra paz. ¿Quién no conoce el Salmo 4:8 donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado? También en el Salmo 34 y específicamente en el verso 14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Otro salmo, el Salmo 119 y el verso 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Esta palabra paz, que comúnmente conocemos nosotros en el mundo, paz, paz. Nosotros antes hacíamos paz. De ahí lo sacó el Señor, pues éramos hippies antes, antiguamente. Éramos hippies, andábamos, paz, paz, andábamos. Ni sabíamos qué es lo que era la palabra paz. Pero paz era estar en paz, en tranquilidad, unos con otros, ahí, en amistad. ¿Ven? Y esta hermosa palabra, a veces también hay algunas personas que se la adjudican como segundo nombre. ¿Se ha dado cuenta? Se adjudican esta hermosa en forma natural, la palabra paz. La palabra paz porque tiene dos cosas. Una, la palabra paz tiene una connotación en forma natural y también tiene una connotación en forma espiritual. Pero en forma natural yo me podría haberme puesto Jorge Paz o Amanda Paz, ¿cierto? Pero ahora, sin embargo, podríamos llevar esta palabra paz como segundo nombre, pero no tener ni siquiera una pizca de paz dentro de nosotros. Ninguna pizca de paz en nuestros corazones, ni tampoco sentirnos identificados con esta palabra paz. Pero ¿quiere usted conocer al verdadero representante de la paz? ¿Quiere conocer al verdadero representante de esta palabra paz? El dueño absoluto de esta palabra, antes que todo existiera, él ya ostentaba esta palabra como uno de sus nombres. Le apuesto que usted ya pensando en quién me estoy refiriendo, ¿cierto? No podría ser otro, ¿cierto? El Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Ahí en Isaías 9, versos 6 al 7, dice de lo siguiente, mire: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Eso es lo que escribe David, tocante al Señor Jesucristo.
Y quiero detenerme un poco aquí, en Isaías, que acabo de leer, y compartir sobre el cuádruple nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es conocido en su reino de la luz y en todo lugar como admirable consejero. Jesús es el admirable consejero en el reino de Dios y acá en la tierra igual. Amén. ¿Quién podría ser más que un admirable consejero, más que Él? Ojalá esta tierra y los que rigen esta tierra pudieran tener a Jesús como admirable consejero, y yo le diría que esta tierra sería un paraíso. Pero esta tierra está gobernada por ustedes saben quién, por el príncipe de la oscuridad, ¿cierto? Entonces, Él es el admirable consejero, es el verdadero guía y líder de su reino y de su pueblo aquí en la tierra. Él es la palabra viva, el guía infalible, el dueño de la inextinguible sabiduría, de lo alto y de la verdad. Es también Dios fuerte. Cristo, el Señor, es Dios fuerte. El niño que vino a ser Cristo es Dios encarnado, el omnipotente Dios fuerte. Fuerte significa héroe. El Señor es el héroe infinito de su pueblo, el guerrero divino que ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Eh? Él es el Dios fuerte. Pero también Él es Padre eterno. Cristo es el Padre eterno. Él le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Eterno está presente en todas partes. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo presente, dice el Señor. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Él es príncipe de paz. Su reino es sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad, gozo eterno para todos los que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Nuestro amado príncipe de paz, después de su resurrección y volviendo al Padre, dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. También les dijo estas cosas. Él les dijo esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Amén. Yo he vencido al mundo. Apégate al Señor. Tribulaciones vendrán, pruebas vendrán. A lo mejor vaya a caer a tierra, pero te vas a parar. ¿Por qué? Porque estás tomado de la mano del Señor. Tómate de Él. Su paz te va a sostener. Amén. El Señor nos llama a tener su paz como fruto del Espíritu en nuestros corazones. Solo así podremos estar firmes y en pie ante las circunstancias calamitosas y dolorosas que puedan surgir en nuestro caminar con Cristo. Su paz nos asegura que todo va a estar bien, pese a los adversos que nos sean las cosas en esta vida. Tú guardarás, dijo Isaías refiriéndose al Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Eso dijo Isaías refiriéndose al Señor. Finalmente el Señor nos llama a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Le doy gracias al Señor también porque últimamente he estado escuchando la predicación de mis hermanos y hermanas acá en la iglesia y no tienen temor alguno de hablar de santidad, cosa que se está perdiendo en las iglesias. Hoy en día usted habla de santidad en las iglesias y la gente se va. El otro día vi un reportaje ahí de
un pastor muy conocido a nivel mundial, que es John MacArthur, estaba dando una conferencia en California, una iglesia repleta, llena de gente, y cuando empezó a hablar sobre la santidad en la familia, la santidad en el matrimonio, ¿sabe usted que mucha gente se fue de la iglesia? Porque no quieren escuchar eso. La gente no quiere escuchar de santidad. La gente quiere entretenerse en las iglesias, pero no quieren tener una nueva vida. Yo les doy gracias, yo bendigo a mis hermanas y les digo, sigan adelante, sigan adelante. Tenemos lindos predicadores acá y predicadoras. Esfuércense, preparen sus mensajes. Amén. Y así somos todos edificados. A mí me edifican las hermanas, los hermanos cuando estoy pendiente de la palabra. Amén. Y como broche, como postdata, les puedo decir también que ahí en Apocalipsis 6:4 dice la palabra del Señor que la paz fue quitada de la tierra. Ya no hay paz aquí en esta tierra. La paz es quitada de la tierra. No hay paz. Esta paz común del mundo no existe. Pero quiero ir a otro frutito. ¿Están cansados ya? Un poquito me queda así nomás. Quiero ir a otro derivado de virtud del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Paciencia significa tranquilidad y sosiego en la espera de las cosas, capacidad de resistir con serenidad y claridad de ideas los males y las adversidades. La paciencia es una virtud opuesta a la ira. Sin duda alguna, la paciencia como fruto del Espíritu, dicen muchos, no poseer. Yo no tengo paciencia, hermano. No la tengo. Y no dudamos en decir que no tenemos paciencia ante situaciones molestas de la vida diaria. Es más, ignoramos que la paciencia es un fruto derivado del Espíritu que como discípulos de Cristo debemos cultivar nosotros. Debemos cultivar la paciencia. Pero también yo a veces pregunto, ¿está Dios obligado a tener paciencia con nosotros? ¿Está obligado Dios a tener paciencia con nosotros? ¿Le debe Dios a esta humanidad algo por lo cual Él esté obligado a tolerarnos nuestra mala conducta y a tener paciencia con nosotros? La verdad es que no. No éramos merecedores de nada. Sin embargo, conforme a Romanos 3:25, nos dice que por medio de su paciencia, Él, el Señor, pasó por alto nuestros pecados y nosotros por la fe en su obra y sacrificio en la cruz, nos impartió su justicia. Él tuvo paciencia con nosotros. ¿Ven? Y todavía la tiene. Dios es el Dios de la paciencia y la manifestó en los días de Noé mientras preparaba el arca. Tuvo paciencia. Esperó que Noé construyera ese arca durante muchos años. Tuvo paciencia con esa humanidad que estaba perdida, que lo único que hacían era el mal. Me arrepiento, dijo Dios, de haber hecho al hombre. Y se decidió a borrar a toda la humanidad de la tierra, pero halló en Noé, halló. Y ahí él manejó su paciencia con Noé. También hoy, en los últimos días de esta generación maligna y perversa, Él es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca. Lo dice Pedro, ¿cierto? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas son las palabras de Pedro para estos últimos tiempos. Dios es paciente con esta humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que se arrepientan. La destrucción completa, hermano, de este mundo se acerca más y más, y nada lo evitará. Nada va a evitar que este mundo arda, porque el mismo juicio, dijo Pedro, ese juicio que fue por el diluvio, está reservado ese juicio, pero ahora con fuego. Fuego. La tierra va a ser purificada con fuego y nada va a quedar.
Nada. ¿Cómo? Solamente Dios lo sabe. ¿Ven? Somos llamados a andar, por lo tanto, en santa y piadosa manera de vivir y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, echando de nosotros todo lo que nos estorba y el pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús. Ahora voy a terminar por citar acerca de la paciencia a Santiago 5:7, el cual nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los últimos tiempos serán sumamente malos para la cristiandad, conforme a la profecía bíblica de Apocalipsis 13. Y solamente los que estén firmes en la paciencia y la fe podrán resistir todo lo que se aproxima. Amén. Amén. Vienen tiempos malos, muy malos. Y ahí es donde va a ser puesta a prueba la paciencia de cada uno de nosotros y la fe y la esperanza y todo. ¿Ven? Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, en su duro transitar con Cristo en esta tierra, pudo decir que él se gloriaba en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, sabiendo que el que comenzó la obra en vosotros es fiel en completarla. Es fiel en completarla. Ya queda poquito. Benignidad. También vamos a ir a benignidad. De este fruto cosechamos en beneficio para nuestro carácter el ser afables. Esto es ser agradable en la conversación. Benignidad. Y el trato. La benignidad te convierte en benévolo, es decir, que tiene buena voluntad y afecto de ánimo favorable. También la benignidad te convierte en una persona templada, moderada y suave. Todo esto estaba en Cristo y quiere que lo tengamos también nosotros. Amén. En Romanos 2:4 dice, nos llama a no despreciar las riquezas de su benignidad, de la benignidad de Dios, la cual nos llama a un verdadero arrepentimiento para no sufrir la ira de Dios en el día de su justo juicio. Para poseer la benignidad debemos orar a Dios pidiendo sabiduría de lo alto. Este fruto va aparejado con la pureza, con un corazón pacífico y amable. Amén. Voy terminando. La bondad. Voy a ir a la bondad ahora. La bondad. Hermana de la benignidad. Es una virtud que muy pocos tienen en forma natural. Se encarece a todo aquel que dice ser cristiano o discípulo del Señor a atesorar esta virtud, la cual te convierte en una persona muy inclinada a hacer el bien y convierte tu carácter en apacible de genio. La bondad. Esto es tener calidad de bueno. El Dios único y verdadero expresó su bondad por medio de la compasión y la misericordia y la piedad. En el Salmo 31 David clama a la misericordia de Dios contra sus enemigos, y en el verso 19 exclama: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Eso escribió David acerca de la bondad de Dios. En Tito 3, verso 4, Pablo le recuerda a Tito y a la iglesia que cuando se manifestó la bondad de Dios, fuimos salvos, nosotros que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites mundanos. Vivíamos en malicia, envidia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos entre nosotros, éramos pendencieros, camorreros, etcétera. Mas por su misericordia y su bondad nos lavó, nos regeneró
y nos renovó por medio del Espíritu Santo que derramó en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Y más aún nos dio herencia conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora les digo, ante tan magnífica gracia de Dios, ¿quisiera usted ser bondadoso en su ser? ¿Con aquellos que le rodean? ¿Con su familia? ¿Su hermano en la fe? ¿Y con usted mismo? Debemos esforzarnos en eso, amén. ¿Sabe usted que no es fácil escribir esto? Porque aquí está mi esposa. Ella, si yo no soy perfecto, ¿cierto? No soy perfecto. Pero estoy procurando tener este tipo de cosas para ser como el Señor manda con ella. Amén. Y es que el Señor me ayude. Amén. También está la fe, mire. Es temprano todavía. Entre los frutos derivados del Espíritu se menciona la fe. Esta es bonita, mire, escuche. La fe en el diccionario español se traduce como una virtud teológica y legal, por lo que sin ver creemos. Las verdades de la religión tiene seguridad y aseveración de que una cosa es cierta. También se le describe a la fe como algún documento que certifica la verdad de una cosa. Eso es fe, ¿cierto? Lo contrario es de mala fe. Esto es con malicia o engaño. En la Biblia, fe significa confianza, fidelidad, obediencia, seguridad, creer. Para empoderarnos de la fe que ya nos ha sido dada en nuestra vida, tenemos que coger la Biblia y buscar en ella la fe como fruto del Espíritu. Sale nombrada como yo busqué ahí unas 137 veces, pero parece que hay más, la palabra fe. Ahondé más en la búsqueda y parece que son como 220 veces que sale en la Biblia la palabra fe. En el puro Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento sale, no sé si una o dos veces, pero lo más conocido es que está en el profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, donde cita él que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este fue el versículo que salvó a un varón muy conocido de la historia del cristianismo, que en este momento no me acuerdo bien el nombre de él. Martín Lutero. Ese versículo lo salvó, lo acercó a Cristo, al Señor. Amén. Este hombre Habacuc, voy a hablar un poquito de él. Este hombre llamado Habacuc clama a Dios incesantemente a causa de la violencia reinante de la iniquidad y la destrucción. Contienda y pleito sin cesar. La ley que debiera ser justa es corrompida, debilitada y torcida la justicia. Imagínense que él escribía esto que ya estaba pasando en su tiempo. Es como estar viéndolo de ahora. El mundo así o sí, sin Dios, sin ley desde los tiempos antiguos. Y solamente hay una vía de escape, el Señor. Amén. Y él le habla de eso a Habacuc. Pero dice que más Dios no olvida a los justos que han depositado su fe en Él. Y le muestra a Habacuc, cuando usted lee ahí esa parte donde Habacuc expresa su queja delante de Dios a causa de los males, de la injusticia social, de todo, Dios después le responde a Habacuc y le muestra que aquellos que han depositado su fe en Él
Le muestra Dios en visión su obra y su salvación a través de los tiempos. Le promete Dios a Habacuc que su obra tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, le dice Dios a Habacuc, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y hoy, en estos postreros días, vemos cómo la obra de Dios se acerca a su fin. Lo que clamaba Habacuc, se acerca a su fin. Conforme a su promesa, la recompensa para la familia de la fe está a las puertas, así como el juicio y el castigo a los que han negado la fe y se han burlado de Cristo el Señor, el autor y consumador de la fe. Si hay 2 epístolas que se lucen hablando de la fe, estas serían las escritas a Romanos y a los Hebreos. En estas cartas o epístolas predomina la palabra fe. En Romanos 1:8 Pablo apóstol se dirige a los fieles en Cristo que a pesar de las pruebas en un imperio romano hostil al cristianismo, la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo conocido entonces. No dudaron en divulgar la fe en Cristo aquellos antiguos cristianos, a pesar de que sabían que podían ser arrojados a los leones, quemados en piras de fuego, vestidos con pieles de animales para que le tiraran los perros de allá para que los despedazaran, los tiraban a ollas hirvientes con aceite o agua. Esos eran los castigos que hacían los romanos, los crucificaban. Pero ellos no fueron cobardes, no se acobardaron, prefirieron morir por la causa de Cristo a negar la fe del Señor. Y ellos revolucionaron el imperio romano, los cristianos, al punto de que uno de los últimos papas se declaró cristiano y abolió la persecución, y todos los cristianos que vivían en las catacumbas empezaron a salir de sus encierros, de sus cuevas, para hacer una vida normal por causa de las persecuciones. Pero ellos fueron fieles al Señor y no dudaron en divulgar esta fe preciosa. Ahí en Romanos 3:26 dice que Dios es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tanto a judíos como a gentiles, la fe en Cristo les será contada por justicia. La fe es creer en esperanza contra esperanza, como le sucedió a Abraham, el cual a pesar de todo no se debilitó en la fe y no permitió que la incredulidad le arrebatara la promesa, sino se fortaleció, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pablo nos dice en Romanos 5 que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de la fe en Cristo tenemos entrada a la gracia de Dios y a la esperanza de la vida eterna de la gloria de Dios. Sin fe no somos nada. Solo una vida llena de fe nos capacitará para resistir y hacerle frente a todos los ataques y los dardos de fuego del maligno. La fe es y será nuestro escudo para pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Finalmente, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Esta fe es la que nos reúne acá, la que nos congrega, sabiendo que tenemos un Dios y un mediador, nuestro Señor Jesucristo, un Salvador. ¿Amén? Usted, cuando le digan, ¿y cómo creí en el Señor si nunca lo habéis visto? ¿Y cómo creí en Dios si nunca lo habéis visto? Los que viven una vida natural, lejos del Espíritu de Dios, no saben de qué hablamos, porque el Evangelio es locura para los que se pierden. Amén. ¿Se cansó ya o no?
Voy a ir rápido. Mansedumbre. La mansedumbre es bondad, humildad. Expresa un carácter suave, apacible, sosegado. ¿Sabe usted que en el reino animal siempre se busca el más manso para que guíe el rebaño? Es verdad. Yo anduve en una expedición hace muchos años allá en la cordillera y los animales los soltaban en la gran cordillera, en la alta cordillera, el guía soltaba a los animales y los animales se iban por los cerros y se perdían. Y yo le decía, ¿y cómo los va a recuperar después? Pero él dejaba ahí en el campamento, dejaba una yegua que tenía una campanita acá colgando acá en el cuello y salía a buscar los animales con la yegua. Y cuando los animales escuchaban la campanita, bajaban de los cerros y seguían a la yegua. Mansedumbre. La mansedumbre viene de la palabra manso y es catalogada como fruto del Espíritu. El Señor Jesús la poseía. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jamás se le vio al Señor alterado en la carne, siempre contrarrestó a sus adversarios con mansedumbre. Nunca llegó el Señor a alterarse, solo una vez se alteró. Al ver la casa de Dios convertida en cueva de ladrones. Ahí se alteró, hizo un chicote y echó a los que vendían ahí. Y Pablo apóstol, antes de encontrarse cara a cara con Jesús, era un hombre lleno de ira y perseguidor de la iglesia, pero después fue un hombre de mucha mansedumbre por la acción del Espíritu Santo en su vida. El primer mártir de los discípulos del Señor, llamado Esteban, presentó su defensa de la palabra de Dios con mansedumbre y reverencia, aun cuando después fue apedreado hasta la muerte por ello. Y por esta causa, Dios Padre le mostró los cielos abiertos para él. Santiago 1:21 dice, la palabra de Dios nos llama a recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra implantada, la cual puede salvar, dice, nuestras almas. Por supuesto, después de haber renunciado al pecado. Amén. Y el libro de Eclesiastés 10:4 dice, nos llama a no dejar nuestro lugar en cuanto a la mansedumbre, pues esta nos ayudará en los conflictos por muy severos o difíciles que sean. Amén. El último, templanza. El último. La templanza se dice de ella como una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos, pasiones y rige la moderación y la continencia. Ese es un fruto que usted debe tener, la templanza. Amén. Se lo voy a repetir. Se dice de la templanza de ella como una de las 4 virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y pasiones. Rige la moderación y la continencia. Esta templanza ayuda a moderar, sosegar la cólera, el enojo, la violencia de genio de una persona. La templanza ayuda a contenerse, moderarse y a evitar todo exceso. Si buscamos en la palabra cómo debemos asumir la templanza como fruto del Espíritu en nuestra vida, allí le voy a encargar que lea en 2 de Pedro del verso 3 al 6. Amén. Allí dice que por cuanto lo que es de Dios, la vida, la piedad, el conocimiento acerca de su gloria, su excelencia, sus grandísimas promesas, más nuestra participación con su naturaleza divina, más aún nos sacó de las tinieblas y nos enseñó a huir de la corrupción que hay en el mundo. Ante todo esto se nos manda a ser diligentes, a añadir a nuestra fe virtud, y cuando se refiere a virtud, está refiriendo a los frutos del Espíritu en nuestra vida, y por medio del conocimiento de su perfecta voluntad adquirimos dominio propio, lo cual es templanza. Amén. Les voy a dar, para que lean en la casa, anótelo. No se lo voy a leer yo ahora. Anótelo y terminamos. En su casa lea el Efesios capítulo 4. Léalo, Efesios capítulo 4, léalo en su casa. Y 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 11.
léalo en su casa. Y ahí se va a dar cuenta usted que eso, tanto Efesios como Pedro, está refiriéndose precisamente a lo que yo acabo de exponerle en esta tarde, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga y gracias por su paciencia. Amén.